El doctor Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, fue uno de los pioneros en el estudio sistemático de las neurociencias contemplativas, es decir, el estudio del cerebro de los meditadores. El doctor Davidson, a través de años de investigación, llegó a conclusiones muy específicas sobre qué es lo que ocurre dentro del cerebro de un meditador. Una de las cosas más importantes que él descubrió, y algo que es muy importante a tener en cuenta, es que él nos dice en sus estudios y en sus tratados de divulgación que alguien que alcanza la maestría tanto en la meditación como en cualquiera de las actividades humanas requiere un tiempo de inversión de 10.000 horas, es decir, aquel que durante 10.000 horas se ocupó en un trabajo específico, en desarrollar alguna habilidad o destreza, desde el punto de vista de las neurociencias, es quien obtiene y alcanza la maestría sobre dicha práctica. Por esa razón, el doctor Davidson, a través de sus investigaciones, utilizando tomógrafos axiales computados y varios tipos de instrumentos de estudio por imágenes, observó que aquellos que tienen 10.000 horas de práctica adquieren ciertas cualidades y ciertos dominios sobre sí mismos. Una de las personas que fueron más investigadas es Matthieu Ricard, que es un monje budista de la orden Gelupa del Dalai Lama, que a la vez ha sido, antes de ser monje, un biólogo molecular que trabajó con uno de los premios Nobel de Francia, el cual, a través de sus años de vida de monje, Matthieu Ricard en la actualidad consta con más de 60.000 horas de práctica y se le denominó como el hombre más feliz del mundo porque en los estudios del Dr. Davidson a Matthieu Ricard fue sometido a varios tipos de pruebas estresantes en el cual él en ninguna de ellas fue modificado de su propio centro de concentración-atención, teniendo así una cualidad muy importante que es justamente lo de ser un hombre muy feliz. La conclusión del Dr. Davidson es que la práctica de la meditación, como de cualquier práctica que requiera atención y ocupación de parte de la persona, genera lo que se llama la neuroplasticidad. ¿Y esto qué significa? Que así como una persona a través de una práctica musical adquiere la destreza de tocar obras de Chopin, de Mozart, de Bach, en el piano o en la guitarra o en un violín, de la misma manera se puede trabajar y practicar y desarrollar la habilidad de la destreza para la bondad, para la compasión, para el amor, para la felicidad. El doctor Davidson explica que esas cualidades que damos por hechas, que son virtudes del alma, no acontecen por sí mismas, sino que deben ser trabajadas y entrenadas a través de una estrategia o método que pueda llevarnos a la conducción de las mismas. Por esa razón, el doctor Davidson, que a la vez no solamente es un neurocientífico que trabaja en las ciencias contemplativas, sino que también tiene un doctorado en psicología y en psiquiatría, donde también estudió los efectos psicológicos y psiquiátricos de los meditadores que van desarrollando paso a paso este tipo de desarrollo cerebral. Y esto a qué viene en cuanto a la maestría. El doctor Davidson, cada vez que utilizaba personas de prueba, usaba siempre a budistas de la orden tibetana o budista zen, que son las órdenes monásticas más profesionales en el arte de la práctica contemplativa, como así también utilizó en sus estudios a varios carmelitas, tanto monjas como monjes de la orden descalza, de las comunidades contemplativas y silenciosas de Europa y de otras partes del mundo, que es una de las órdenes cristianas donde más se abocan a la práctica de la meditación y el silencio, siendo un equivalente a sus compañeros budistas de Oriente.
¿Y esto a qué viene? ¿Y qué tiene que ver con lo que nosotros estamos planteando aquí en la comunidad del bote vacío? Si uno hace un estudio histórico sobre las artes contemplativas en la meditación, vamos a observar que cuando esto principió en la historia remota de la humanidad, surgió la necesidad imperiosa de construir monasterios o centros de práctica donde aquellos que se abocaban a esta actividad eran, la mayoría, enclaustrados en estas instituciones para poder desarrollar durante muchos años esta práctica de profundización dentro de sí mismos y siempre bajo la guía de un maestro. ¿Y esto qué significa? En Occidente se ha banalizado la práctica de la meditación como un ejercicio que uno lo aprende de una vez y después lo practica diariamente sin que haga falta la asistencia o el acompañamiento de un guía que vaya viendo el proceso de maduración de la práctica de la persona que comenzó a desarrollar esta actividad. Uno de los grandes místicos, que fue San Juan de la Cruz, él fue uno de los primeros en decir que la vía contemplativa o la práctica de meditación pasa por 3 etapas. Una se llamó la vía purgativa, después la vía iluminativa y después la vía unitiva. En todas esas 3 etapas siempre existió la imagen del director espiritual, del starets, del gurú, del maestro, porque cuando uno comienza, especialmente en la primera etapa, que es la vía purgativa, algo que comienza a suceder y que pocos lo dicen, porque justamente esto no vende a la difusión que se busca en la meditación, es que cuando una persona comienza a meditar, lo primero que hace es penetrar en su inconsciente. El inconsciente, según el biólogo Ken Wilber, uno de los grandes escritores y divulgadores del conocimiento trascendental en el mundo, él define que el inconsciente tiene 2 capas, una llamada inconsciente sumergente y el otro inconsciente emergente. El sumergente es donde se encuentran lo que se llaman las sombras, lo que dirían los místicos cristianos del primer siglo o de los primeros siglos, los demonios, o los traumas psicológicos desde la visión del psicoanálisis, o los complejos traumáticos, como podrían decir los psiquiatras. Esa es como una barrera muy sólida, bastante infranqueable para la mayoría de los seres humanos, en la cual hasta que no es atravesado, no es purgada, no se alcanza lo que viene en la segunda etapa, que es la vía iluminativa, en el cual se adquiere esa comprensión profunda y clarificación en cuanto a quién soy yo. La práctica de meditación hoy se la utiliza simplemente como un ansiolítico y como una suerte de práctica de regla que simplemente tiene más la función de evadirnos de lo que nos ocurre que la de profundizar en lo que yo soy. Cuando una persona comienza a practicar meditación, no es que en los primeros estadios uno alcanza por arte de magia un estado de bienestar inmediato, sino que lo primero que hace la meditación es ponerme frente a frente a aquello que obstaculiza mi evolución en mi propia vida, ya que esas entidades psicológicas, como llamarían los antiguos monjes esicastas del cristianismo, son fuerzas compulsivas y pulsionantes que existen dentro de mí, operando constantemente en cada decisión y acción que hago en mi vida, y muchas veces, y como casi siempre ocurre, generando un gran dolor y sufrimiento. Por esa razón la meditación no es una práctica que hay que tomarla a la ligera, sino que la meditación es una práctica que debe ser acompañada durante un buen tiempo por un especialista que haya pasado pues a 10.000 horas, en el cual alcanzó la maestría, en el cual conoce de cabo a rabo los obstáculos y aquellas situaciones que van ocurriendo en la práctica de la meditación. Es decir, que la figura del maestro sería semejante a la que ocuparía un terapeuta o un analista que me va ayudando en el proceso de la individuación, como decía Carl Gustav Jung, que es el momento en el cual yo comienzo
a desarrollarme en sí mismo por lo que yo realmente soy, que vendría a ser el estado de la iluminación, cuando yo me autoclarifico en cuanto a la persona que soy y cuál es el contexto de vida en el cual debo desarrollarme acorde a mis talentos inherentes y potencialidades ocultas que se encuentran en esa segunda capa, como decía Ken Wilber, que es el inconsciente emergente, en el cual se encuentra aquello que también Jung hablaba, los arquetipos de la conciencia, que son aquellos modelos ancestrales que se encuentran en antiguos mitos de la humanidad, que tienen que ver con el mito del héroe, con el mago, con aquellas fuerzas ocultas del alma que cuando uno logra superar y vencer a esos demonios en esas guerras épicas que nos mencionan las antiguas literaturas, en esa eterna lucha entre el bien y el mal, cuando el bien logra derrotar a esas sombras, entonces emerge el héroe, emerge el mago, emerge la pitonisa, aquella persona que tiene esa capacidad de visionar la vida en una forma total, unitiva, amorosa, armoniosa, que nos va dando un sentido maravilloso y hermoso hacia la vida. Por esa razón, en la comunidad del bote vacío, nuestra función no es solamente la de dar una técnica que se la puede aprender en muy pocos minutos, sino que la función de la comunidad del bote vacío es la de poder acompañar a los practicantes en su proceso de individuación, donde uno va en principio purgando aquellos emergentes del inconsciente, ese que se sumerge, donde se encuentra en la sombra, que son aquellas que obstaculizan nuestro desarrollo y éxito en la vida personal. Por esa razón, vamos nosotros a acompañarlos durante todo el mes, por 3 veces a la semana, durante 1 hora para acompañar la práctica meditativa. Porque siempre en las instituciones que se abocaron seriamente a este tipo de profundización, amén de estar la figura del maestro acompañando al discípulo por bastante tiempo, también existe lo que se llama la práctica comunitaria, ya que la práctica individual y solitaria puede llevar a desviar el sentido o extraviar el camino que me lleve hacia mí mismo, pensando que estoy avanzando, pero no tengo un testeo o un referente idóneo y cabal que me vaya mostrando bien el mapa por el cual debo transitar. Por eso es muy importante que nosotros compartamos esta comunidad, esta práctica de 3 veces a la semana o el tiempo que uno pueda, amén de la práctica personal, y que a la vez el acompañante, en este caso mi persona y la maestra Taisha, vamos a ir respondiendo preguntas, como también vamos a hacer entrevistas personales, como en el Zen se le llama el Dokusan, como vendría a ser el diván en la práctica del psicoanálisis, o el Ishtagoshti, que es el nombre que se le da a la relación maestro-discípulo en el yoga o en las prácticas vedánticas o en el Jnana Yoga, en el cual tiene que haber una relación personal de índole confidencial, en el cual vamos intercambiando las experiencias que se van viviendo y el maestro, simplemente porque fue alguien que transitó mucho tiempo ese camino y conoce los pormenores del mismo, comienza a darle una orientación, una reorientación al practicante para que vaya superando aquellos obstáculos que en el camino aparecen. Ya que cuando uno comienza a meditar, empiezan a haber modificaciones conductuales en la vida cotidiana, empieza a haber todo un proceso en el ámbito de los sueños, ya que justamente las prácticas antiguas, tanto en el budismo zen o en el zen mismo, fuera del contexto budista, como lo hacemos nosotros aquí en la comunidad, que eso quiero que quede muy claro, que somos una comunidad aconfesional, transconfesional, arreligiosa, que simplemente nos abocamos a la práctica en sí, fuera de cualquier ismo que condicione doctrinariamente la visión de lo que vamos, porque el objetivo de la práctica es uno mismo. Simplemente en las culturas antiguas se le dio ese contexto o ese marco referencial en un contexto filosófico religioso, donde en la cultura les servía en aquellos tiempos como una forma de cohesión y de identidad étnica y cultural para poder avanzar hacia el camino a sí mismo.
pero hoy vivimos en un mundo, en otro contexto más globalizado, donde ya estamos más transculturalizados. Entonces hoy sabemos, por las neurociencias, por la psicología profunda de Jung, por el psicoanálisis, por la psiquiatría moderna, que en realidad la divinidad está dentro de uno mismo, que simplemente es ese yo o ese ser en el cual uno se debe encontrar en sí mismo, donde debe encontrar la fuente de todo lo que acontece como ese principio de existencia pura. Entonces, todo aquello que vaya a teñir o impregnar de algo foráneo lo que realmente soy, en nuestra comunidad lo dejamos de lado, ya que lo importante es uno mismo de forma cruda y natural y desnuda para saber quién realmente soy. Entonces, todos los ismos aquí no entran. Por eso cuando hablamos de Zen, hablamos de un Zen puro o de una meditación sedente, porque Zen significa contemplación pura. Y la práctica de meditación es lo que le llaman dentro de las variables del Zen el Shikantaza, que es simplemente sentarme y contemplar puramente la realidad tal cual se me presenta en el flujo de la vida, sin ningún tipo de impregnación de parte de alguna idea conceptual que vaya a teñir o obstaculizar la pureza real de lo que realmente me acontece. Entonces, el acompañamiento del maestro o de la maestra o del guía o del director es alguien que va a la par mía ayudándome a que yo transite mi camino, para que en el momento en que logre purgar ese campo o esa franja o ese estado del inconsciente sumergente, entonces cuando ya deviene los primeros atisbos de ese estado de individuación, clarificación, integración, que es donde surge el inconsciente emergente, entonces ahí es lo que hablamos del despertar de la conciencia o de la iluminación, en el cual cuando yo alcanzo ese estado, ya puedo abandonar al maestro, como los pájaros abandonan el nido cuando alcanzan su madurez para volar por sí mismos con sus propias alas, o aquellos hijos que cuando ya cumplen la mayoría de edad y alcanzan la madurez del joven ya adulto, ya puede emprender su propia vida, su propia familia, y simplemente ya inicia su camino sin necesidad de la contención o el amparo de sus padres, porque ya logra la suficiencia de sí para poder vivir la vida por sus propios recursos. Por eso es muy importante lo que nosotros les proponemos, es un acompañamiento durante el tiempo que haga falta para que cada uno vaya purgando aquellos contenidos del inconsciente. Inclusive, fíjense algo muy interesante, esa purgación es lo que se le llama catarsis, que en realidad es una palabra que no viene del contexto de la psicología, sino viene del contexto de los griegos y en especial del contexto religioso de los primeros cristianos, donde hoy se ve eso muy reflejado en lo que se conoce como la Iglesia Ortodoxa Oriental. La palabra catarsis es una palabra que se refiere a cuando uno logra sacar, liberar, soltar aquello que me oprime y me asfixia. Por esa razón, algo que se ha confundido y también se malversó a través de los siglos, era el sacramento de la confesión, que es semejante a la libre asociación del psicoanálisis en el diván. La persona comienza a sacar dentro de sí aquello que le está minando las potencias del alma. Es como sacar y expresar hacia afuera aquello que yo comienzo a reconocer como mi propio mal. Entonces, al confesarlo, al decirlo, al compartirlo, es como que hago esa catarsis que va quitando ese peso y va eliminando las piedras que obstaculizan mi libre transitar hacia el camino del despertar, de la individuación, o como se diría en el cristianismo, del reino de los cielos. Por esa razón este grupo está concebido para acompañar. Aquí nadie sigue a nadie. Seguir significa ir detrás de otro. Y aquí nadie sigue al otro, porque si sigo al otro es porque yo transito en el camino del otro, y como hoy sabemos en la psicología profunda,
que hay tantos caminos como seres humanos hay. Es decir, nadie tiene que seguir el camino del otro. Tenemos que acompañarnos, uno a la par del otro, pero cada cual en su camino, hasta un punto o hasta un hito del mismo. Cuando se llega a esa cumbre en el cual el maestro o el guía acompaña al discípulo, ahí le dice al discípulo: ahora tú ya eres maestro de sí mismo y ahora camina hacia tu destino, ya no te hago falta. Entonces, una vez que se cumple ese cometido, hemos dado fin a este proceso. Pero hay que tener muy en claro que la meditación solitaria, sin ninguna guía de un referente, lleva un mal camino. Por esa razón hay un dicho en las antiguas tradiciones monásticas que dice: joven ermitaño, viejo diablo. ¿Qué significa eso? En las vidas monásticas, tanto del budismo como en la India y en el cristianismo, se refiere a aquella persona que hace una vida eremítica porque ya pasó por muchos años en una vida comunitaria o cenobítica, recibiendo la guía del director espiritual, haciendo los trabajos de evolución de sí mismo, hasta alcanzar esa madurez interior donde el cual ya no necesita de la comunidad o del anclaje familiar para poder seguir avanzando hacia su propio destino. Entonces se le da ese título que es el de ermitaño o eremita. La palabra eremita viene de eresmos, que significa desierto, aquel que se encuentra en soledad, pero no aislado al mundo, sino aquel que se encuentra en el centro del orbe, es decir, aquel que hoy ya puede encontrarse en el centro de sí mismo, del universo y de la vida, luchando contra todo aquello que obstaculiza su camino, donde ya tiene autonomía y soberanía para ser él lo que él realmente es, o ella lo que realmente es ella. Entonces, cuando alguien decía ser ermitaño, que supuestamente significa aquel que ya tiene el poder de la autonomía y de la suficiencia para luchar por sí mismo ante todos los embates o desafíos de la vida, se decía joven, ermitaño, viejo diablo. Es una persona que no era de confiar porque no había pasado el proceso. Aunque uno pueda ser muy joven con un intelecto totalmente deslumbrante, pero hay experiencias que se hacen solo a través del paso del tiempo, y como el doctor Davidson muy bien lo especificó, nadie logra la maestría si no tiene 10.000 horas de práctica de lo que sea, tanto un maestro de ajedrez, como un buen cocinero, como un deportista de élite o como un meditador profesional. La única forma de alcanzar la autonomía es siendo un profesional en el ámbito que sea. Si no, uno siempre se encuentra en un ámbito de mediocridad en el cual no se alcanza el objetivo ni logramos unificarnos con nuestro propio destino. Por esa razón es muy importante la guía de un acompañante, alguien que me reoriente, porque esa persona ya transitó ese camino, es un muy buen guía de viaje, conoce perfectamente el mapa y me va a guiar para alcanzar yo la cúspide y la cumbre de mi camino. Y una vez que él alcance, entonces recién ahí nos saludamos, nos damos las gracias y cada cual continúa con su propio sentir, con su propio andar, hasta encontrar su destino final. Muy bien, esto es lo que les quería compartir a ustedes para que tengan en claro cuál es la propuesta de la comunidad. Por esa razón hemos buscado un medio como dar un intercambio, porque nosotros también, al igual que ustedes, necesitamos solventar nuestro programa, vivir nuestra vida cotidiana a través de un monto módico posible, en el cual nosotros nos comprometemos de ofrecerles 12 prácticas al mes acompañadas, como así también una jornada por mes de un retiro y también un coloquio que va a ser una vez al mes, en el cual vamos a discernir aquello que nos ocurre en la práctica contemplativa, porque esta práctica no es una práctica para evadirme de la realidad cotidiana, sino es para insertarme armoniosamente en ella. Es decir, hoy los monasterios se han interiorizado ¿en dónde? En la vida laica,
en la vida civil, en la vida urbana, porque hoy el desafío actual del hombre es una vida urbana, es una vida social y familiar. Los monasterios han sido centro de experimentación como aquellos lugares donde se exclusivizaba una práctica para alcanzar esas visiones y a la vez para escribir en numerosos textos aquellas cosas que iban experimentando esos viajeros del alma, donde después trazaban los mapas para compartirlos con sus compañeros de una vida no tan especializada, pero que también dentro de su vida familiar podían cumplir esas 10.000 horas para alcanzar esa maestría. Hoy vivimos en otro contexto, en otro mundo. Entonces, hoy sabemos que ante los desafíos inminentes que nos plantea la sociedad moderna y sobre todo esta tecnocracia que hoy nos gobierna, es muy importante tener, como decía el doctor Davidson, esa neuroplasticidad y esa capacidad de adaptabilidad a los desafíos que el movimiento constante y frenético del mundo nos va imponiendo, ya que si no tengo un cerebro altamente plástico o flexible y quedo rigidizado en antiguos modelos que no quieren o se encaprichen en actualizarse, podemos sucumbir ante las cosas que hoy vienen. Hoy ya no es algo malo o bueno lo que ocurre. Las cosas son buenas o malas según el tipo de interpretación que uno le dé, y siempre sabemos que una persona que se encuentra en un estado contemplativo y consciente expandido, todo lo que le acontece siempre es una oportunidad de crecimiento. Y puede utilizar eso como un recurso para expandirse y para seguir fluyendo en la vida. Por eso, queridos amigos, esa es la propuesta que hacemos con la maestra Taya, de haber creado esta comunidad para poder compartir con ustedes nuestras experiencias. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Gokay y durante muchos años viví una vida monástica a través de 3 convergencias. Durante 7 años fui monje benedictino, durante 4 años fui ermitaño, también estuve durante varios años como monje zen, estuve en la India un par de veces y también fui formado durante 20 años en el conocimiento de la Advaita Vedanta con Maheshananda Moya Maharaj. Es decir, que mi vida converge en 3 líneas: el contemplativismo del cristianismo católico y también ortodoxo, el budismo zen y también la filosofía de la Advaita Vedanta. Hoy, en esta maduración de mi vida, ya con casi 6 décadas de vida humana y casi como 48 años de vida contemplativa, hoy llego a la conclusión de que todos los nombres e ismos que me han formado, les doy las gracias por haberme llevado hasta el lugar donde me encuentro, pero hoy directamente me despojo de cualquier nombre, sea cristiano, budista o hinduista, simplemente para buscar lo esencial y lo real, que es uno mismo, más allá de cualquier forma y de cualquier nombre. Así que lo que aquí proponemos es a uno mismo, es decir, a ti mismo, que te encuentres a ti mismo tal cual eres, sin ningún tipo de sobreimposición doctrinal o religiosa o mística. Directamente, la meta de la vida eres tú mismo, y nosotros junto con la maestra Taya estamos aquí para acompañarte en ese viaje milagroso que es el encuentro con tu propia alma. Muchísimas gracias, bendiciones y tengan una hermosa y bella vida.